Bueno, en esta tercera y última parte vamos a ver el proceso de fabricación de las cajas plegadizas, ¿sí? Vimos el diseño y ahora vamos a entrar en las distintas tareas que se realizan en la empresa gráfica a fin de su fabricación. Como vimos ya en Tecnología 1, en el proceso gráfico, al diseño le sigue la preprensa o preimpresión. En esta parte se va a realizar el copiado de planchas. Ahora bien, cuando se imprime un pliego de cartulina, una hoja de cartulina, en ese pliego no sale impresa una sola caja, sino que salen varias cajas. El diseñador manda el modelo de una de las cajas, ¿sí? ¿Junto con qué? Junto con las capas de diseño correspondientes a terminaciones superficiales y el plano del troquel. Esto habrá que multiplicarlo para que en un pliego entren la mayor cantidad de cajas posibles a fin de minimizar el desperdicio de materiales. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta acá? Bien, ya hablamos cuando vimos los distintos sectores que había que reservar en el diseño para información especial, el número de boca, o sea, cada caja, ¿sí?, que va a salir impresa en un pliego va a corresponderse con lo que se llama una boca. Eso de boca viene de sacabocado, del troquel, ¿sí? Entonces, voy a tener tantas bocas como sea posible, o sea, tantas cajas como sea posible. Estas bocas van a ser identificadas por un número que va a ir en una de las solapas, ¿sí?, laterales de la caja. Este número de boca va a servir, ahora lo vamos a ver un poquito más, para la identificación en caso de que haya defectos en alguna de las cajas, ¿sí?, impresas. Ahora lo vamos a explicar. La posición también a tener en cuenta es que, recuerden, en las cajas plegadizas la dirección de la fibra tiene que estar perpendicular a la altura de la misma. Con esto se van a distribuir, por ejemplo, acá tenemos una distribución donde observamos justamente los números de boca. También en otras de las solapas suele identificarse a la empresa gráfica o proveedora del servicio en caso de que haya varias empresas gráficas que estén haciendo el mismo trabajo. ¿Esto por qué? Supónganse que se concluye el producto, se le envíe al cliente. El cliente va a empezar a envasar en su fábrica y se da cuenta de que hay cajas que son defectuosas. Lo primero que tiene que hacer es fijarse si las cajas defectuosas corresponden todas a un número de boca determinado. Entonces lo que puede hacer perfectamente es sacar de circulación todas las cajas que tienen ese número de boca y seguir trabajando con las restantes, mientras hace el reclamo correspondiente a la gráfica proveedora. ¿Está bien? ¿Se entiende para qué es? Bien. Juntamente con la realización de las planchas, también hay que generar un plano de troquel, ¿sí?, para todas las cajas, o sea, para todo el pliego con todas las bocas,
para encargarlo y tenerlo listo para la terminación de las mismas. Bien, entonces se generan las planchas y se pasa a la impresión. Acá tenemos, básicamente en Argentina, hay dos sistemas de impresión en cajas plegadizas. Sí, en el caso normal es el sistema de impresión offset, que es para la impresión a pliego, recuerden, ni flexografía ni rotograbado imprimen a pliego. Y la flexografía en el caso de los envases brick o tetrabrick que se imprimen y se fabrican a bobina, ¿sí? Y las bobinas que quedan después cortadas y pegadas en forma de tubo y nuevamente bobinado es lo que va a ir a la empresa o lo que va a hacer, porque lo hace la misma empresa Tetrabrick, para poder envasar el producto y ahí sí se termina de armar el envase y cortar. La calidad de impresión a color en offset sobre cartulina encapada tiene un estándar de 175 líneas por pulgada. Podría llegar a las 200 líneas por pulgada, lo cual, digamos, no es necesario ni mucho menos, ¿sí? 175 es una calidad excelente. La velocidad de impresión puede llegar a las 18.000 pliegos por hora. ¿Sí? Eso en condiciones óptimas. En general está entre los 10.000 y los 15.000. Y las configuraciones de las máquinas impresoras son de 2 a 5 colores más barniz. ¿Sí? Esto es un estándar, se podría decir, aunque puede llegar a haber casos donde las máquinas impresoras impriman hasta 2 colores especiales en caso de offset. Las terminaciones superficiales. Bueno, nosotros este tema lo desarrollamos bastante bien y es un tema, digamos, las terminaciones superficiales en el caso de las cajas de cartulina, ¿sí? Es un valor agregado y diferencial que se está desarrollando cada vez más. ¿Sí? El hot stamping ya es un clásico, la laca sectorizada. En este caso, el ejemplo que tenemos es un hot stamping, ¿sí? Sobre una caja que a su vez fue laminada con polimate. Troquelado. También lo vimos como tipo de corte. ¿Sí? En el troquelado nosotros tenemos el corte del pliego impreso en el caso de que la impresión sea a pliego o de la bobina. Nosotros ya vimos este tema, así que los vamos a pasar bastante rápido. Lo importante es recordar varias cosas. Se troquela a un pliego por vez, ¿sí? A diferencia de los cortes con guillotina, pero acá es imposible cortar con guillotina. El troquelado puede ser de dos tipos. El troquelado plano para la impresión a pliego y el troquelado rotativo que se aplica en los envases brick, o sea, en la impresión en bobina y en línea con esta. El troquel, a su vez que se fabrica el troquel, se fabrica lo que se llama el contramolde, que es el que le va a dar una base para que corte correctamente. Recordemos que en el troquelado no solamente se producen cortes, sino también se produce el marcado necesario en la cartulina, después lo vamos a ver también en los cartones, para poder realizar los pliegues de la misma. Y
en algunos casos se realizan los punteados, ¿sí?, que permiten posteriormente, o bien si la cartulina es de muy alto espesor, permiten los plegados, por ejemplo, en el caso de las tapas, o bien también para poder, el clásico, entre comillas, troquel de los medicamentos, poder cortar esas zonas, ¿sí?, manualmente en forma más fácil. Tenemos troqueladoras, el troquelado plano puede ser en máquinas semiautomáticas, donde la carga y descarga es manual, o en máquinas automáticas. El troquelado cilíndrico es siempre automático y se realiza, sí, en serie con la máquina impresora. Vamos a ver un video de una troqueladora automática. Fíjense que el ingreso de pliegos es similar al de una máquina impresora. No, esto, cuando hablamos de terminación ya habíamos visto, ¿no?, las operaciones, porque era importante, por ejemplo, conocer la escuadra de los pliegos, porque la entrada va a ser muy similar. Acá vemos cómo entra y en una primera estación se va a producir el troquelado de las cajas de cartulina. Esto todavía es ingreso de pliegos de cartulina. Aquí se realiza el troquelado propiamente dicho, o sea, el corte y el marcado. Y en una siguiente estación se produce el descartonado, en este caso automático, o sea, todas las partes remanentes van a ser quitadas, saliendo de la máquina la caja limpia, o mejor dicho, la caja desplegada en forma ven que la estructura de las máquinas con las estructuras de las máquinas impresoras son muy parecidas, porque toda la parte mecánica es bastante parecida. Como decíamos, el descartonado puede ser manual o puede ser automático. Acá siempre cuento de las cajas de caldo. ¿Vieron las que tienen dos calditos, que son cajas muy chiquitas? Bueno, ¿cuál es el problema ahí? No se puede troquelar en forma automática, y en forma manual piensen que es un problema, porque yo tengo un pliego donde debe haber varias decenas de esas cajitas. Ir recortando, digamos, de a una, ir descartonándola de a una es problemático. En realidad lo que se hace acá es, no sé a quién o sea, seguramente ocurrió en algún taller donde estaban haciendo estas cajas. Se pone toda una pila de cajas sobre una superficie mediante una masa de goma, se le da varios mazazos y automáticamente las cajitas se separan y se lo hace pasar por una especie de tamiz donde todas las donde se produce el descartonado, ¿sí? Moviéndolos va cayendo los pedacitos de cartón y quedan las cajas limpias. El plegado y pegado. Bien, esta es la parte, digamos, las máquinas más interesantes de
del proceso. El plegado y pegado manual es para producciones de cajas muy bajas, ¿sí? Generalmente para producciones, por ejemplo, en la industria medicinal o de perfumería, donde las producciones son altas, el plegado y pegado es mecánico. Este proceso automático se realiza en máquinas que tienen distintas estaciones. O sea, estas estaciones van doblando o predoblando. Otra de las cosas que hacen, van tomando en los procesos automáticos, ahí sí es donde aparecen estos códigos que están en los chapetones o en las solapas, ¿no? Que después son invisibles en el envase cerrado cuando está envasado el producto, pero si ustedes lo abren van a ver que hay zonas, ¿sí?, donde hay ciertos códigos de barras que van a ser leídos por la máquina para la correcta realización de las distintas tareas. Entonces se produce un predoblado, se produce el encolado de las zonas que se van a pegar, ¿sí?, y por último se produce el pegado y la salida de la caja plegada, ya pegada y plegada. Vamos a ver esto en un video, es un video un poquito largo, son 4 o 5 minutos, pero está bastante interesante. Les comento que las velocidades que maneja este video están haciendo trabajar la máquina, ¿sí?, en cámara lenta, muy baja velocidad. A velocidades normales prácticamente es imposible apreciar los procesos que realiza la máquina. O sea, trabaja a velocidades similares a la de la impresora. Estamos hablando, sí, de arriba de 10.000 cajitas por hora. Bueno, estos videos con su música, ya vamos por la tercera colección de músicas de video de Tecnología 2. Fíjense cómo se va produciendo el preplegado, o sea, se va doblando. Este tipo de caja, si se fijan, vamos a parar un segundito, tiene cierre automático. Recordemos un poquito, el cierre automático era un cierre, no cierre automático, corrijo, fondo automático. El fondo automático es un fondo que viene pegado y que realiza entonces toda, o sea, es muy resistente en cuanto al peso del producto. Bueno, ¿cómo se pegan estos fondos? Primero va a haber que plegar ese fondo hacia adentro. El predoblado, como decimos, ahí ven, están doblando el chapetón de pegado. Y ahí están, ven, doblando el fondo. Una vez doblado se le aplica pegamento, vamos a ver. Ven, fondo automático. Vamos a ver lo que se llaman las coleras, que son las que aplican el pegamento, para que después al doblar
al plegar la caja totalmente, se termine pegando. Ahí están las coleras, ¿ven? Ese disco metálico está aplicando entonces el pegamento. Y ahí ya sí empieza a plegarse y miren, a adherirse. Y va a venir un rodillo que le va a dar presión para que se termine de pegar. ¿Ven cómo se va produciendo progresivamente? Y estas bandas y esos rodillos ejercen la presión y ahí se van saliendo, se va contando y van saliendo las cajas armadas y plegadas. Ahora vamos a ver cómo es el acondicionamiento para entregarlas al cliente. En el acondicionado de cajas, todos estos estuches van a ir insertados en cajas de cartón corrugado. ¿Está bien? Cartón corrugado. Se van a separar, ¿sí? De manera de que no tengan daño, o sea, en hileras dentro de los mismos. Y las cajas se van a cerrar con cinta engomada y se las van a rotular. En el rótulo va el nombre del producto y del código, la cantidad, el número de lote, el número de boca. Es importante, ¿sí? No vamos a mezclar las cajas, ¿sí? No vamos a mezclar varias bocas. Por eso en la máquina que vimos recién de armado se procesa cada boca en forma independiente. El nombre del proveedor y después va pegada, ¿sí? Directamente una caja en el frente de la misma. Entonces, esto de esta manera se le va a entregar al cliente, ¿no? El cliente, ¿sí? Va a controlar, de hecho, y si hay algún inconveniente, tiene la posibilidad, como decíamos antes, de ver si el defecto o las cajas defectuosas se corresponden con un determinado número de boca, y entonces es más fácil, ¿sí? Para poder, por un lado, reclamar, reparar los errores y también seguir trabajando con el resto de las cajas. Las tendencias, ¿sí? Las tendencias de los fabricantes de cartulina es, por un lado, a reducir gramaje. ¿Por qué? Porque al reducir gramaje estamos reduciendo costo. Recordemos que el costo del papel, en este caso la cartulina, es uno de los costos mayores en la producción de impresos. Pero esto reduce, por otro lado, la rigidez. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se están innovando en diseños, ¿sí? En formas para poder generar similar rigidez, pero con la utilización de cartulinas de menor espesor y por ende menor gramaje.
Es un tema bien de diseñadores e ingenieros industriales. Otra de las tendencias es implementar elementos de seguridad. ¿Sí? Eso ya lo vimos al principio del tema envases, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los envases de medicamentos. Y también el agregado de terminaciones especiales, ¿sí? Que generan las terminaciones especiales, volvamos a la cuestión de funciones, ¿sí? Tienen una gran función en cuanto a la presentación del producto, ¿sí? Identificación y presentación del producto. Ustedes pueden ver por ejemplo, incluso no tenemos que ir a perfumes ni a bebidas alcohólicas. Por ejemplo, hay envases de aceites de oliva premium que vienen en cajas de cartulina con terminaciones especiales. Bien, el envase Tetra Brick, ¿sí? No vamos a desarrollar en este video el tema, pero sí tienen ustedes un par de videos donde en el primero se va a desarrollar todo el proceso de fabricación del envase Tetra Brick desde el talado del árbol. O sea, primeramente, fabricación de la cartulina y después, a partir de esa cartulina, cómo se fabrica el envase, se imprime, se lamina con distintos materiales, ¿sí? Y se generan los envases que conocemos. Y otro video que nos pareció muy interesante a los que estamos en Tecnología 2, que es sobre el reciclado de Tetra Bricks. La verdad es que acá en Argentina, soy sincero, no conozco bien si se está implementando, si hay políticas para hacerlo o no. Pero es interesante ver que los Tetra Brick, a pesar de tener en su composición, ¿sí?, laminados plásticos y aluminio, sí se pueden reciclar. Bien. Terminamos el tema. Entonces, junto con estos 3 videos, ¿sí?, en que dividimos este material, va a ir este PowerPoint en PDF para que ustedes puedan, ¿sí?, hacer el estudio posterior o tenerlo siempre a mano para la consulta. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene con el tema envases de cartón corrugado, con lo cual vamos a terminar la serie de materiales celulósicos. Que tengan buena semana, cuídense mucho. Chao.